Hoy quiero hablarte como a alguien que ya se cansó de preguntar ¿por qué a mí y a mi destino? Este audiolibro, Todo pasa por algo, existe para ayudarte a entender tu dolor y emociones, reprogramar tu mente y empezar a sanar tu vida. Uno no es destino. Hay frases que repetimos sin pensar, como si fueran un analgésico emocional rápido. Si pasó, por algo será. El destino lo quiso así. No estaba escrito para mí. Detrás de esas frases muchas veces no hay calma espiritual ni sabiduría, hay cansancio, hay un ya no sé qué hacer con esto que siento, así que mejor lo dejo en manos de algo invisible y me resigno. Y eso no es fe, es rendirse por agotamiento. No te lo digo desde arriba, te lo digo desde el mismo lugar donde tú también has estado, ese punto en el que la vida aprieta tanto que uno se conforma con cualquier explicación que duela menos. La idea de destino puede ser un refugio o una cárcel. Depende de cómo la uses. Si destino para ti significa hay un orden más grande que no controlo, pero sigo siendo responsable de lo que hago con lo que me pasa, entonces te expande. Pero si destino significa ya todo está escrito, yo no pinto nada, mejor acepto lo que sea aunque me destruya, entonces te anula. Y muchas personas, sin darse cuenta, usan esa palabra para justificar quedarse donde están, para no cuestionar, para no asumir el dolor incómodo de elegir distinto. Aquí quiero proponerte algo. Más que hablar de destino, hablemos de interpretación. Lo que te pasa contiene hechos, pero lo que te hace sufrir no son los hechos en sí, sino lo que tu mente cuenta sobre ellos. Lo que piensas que significa esa ruptura, ese despido, esa enfermedad, esa pérdida económica, esa traición, ese silencio de alguien a quien querías. Si tú crees que todo lo que te pasó lo decidió una fuerza ciega que te tiene manía, te vas a sentir víctima. Si tú crees que todo lo que te pasó es un castigo porque algo hiciste mal, te vas a sentir culpable. Si tú crees que lo que te pasó no tiene ningún sentido, te vas a sentir vacío. Y quizá nunca te has preguntado desde dónde estás interpretando tus historias. Desde el niño herido que fuiste, desde los miedos que heredaste, desde la religión que te enseñaron, desde la cultura del sacrificio o desde una conciencia más adulta que se atreve a ver más allá del dolor. Un autor como Viktor Frankl, que sobrevivió a campos de concentración, decía que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que le encontramos sentido. No dijo que el dolor desaparece, ni que se vuelve bonito, dijo que cambia de cualidad cuando cambia la forma en que lo miramos. Y esa es la clave. No es que el hecho cambie, cambia el lugar desde el cual lo significas. Psicológicamente tu mente está programada para buscar patrones, para conectar puntos, para que nada quede flotando sin explicación. Por eso, cuando no hay respuestas claras, inventa historias. Y casi siempre las inventa con el material que tiene: inseguridades, culpas antiguas, frases de tu infancia, temores que nunca nadie te ayudó a procesar. Si de niño aprendiste que cuando algo sale mal es culpa tuya, cada ruptura será leída como un no fui suficiente. Si te dijeron que la vida es un castigo, cada obstáculo será interpretado como prueba de que el universo está en tu contra. Así, lo que te pasa se vuelve un espejo de lo que ya crees de ti, no un mensaje neutro. Y entonces, el destino no es algo que esté escrito fuera, es un guión interno que se repite porque nadie lo está cuestionando. Te voy a contar algo que podría ser la historia de cualquiera. Una persona vivió años en una relación donde siempre sentía que tenía que demostrar su valor. Se esforzaba en todo, en ser detallista, en ceder, en callar lo que le molestaba para no armar problema. Por dentro, sin embargo, cargaba con una sensación de no ser suficiente que venía de muy atrás, de esas épocas en las que, para ser visto, tenía que sacar buenas notas, portarse bien y no molestar. Un día, esa relación se rompe, de forma seca, sin muchas explicaciones. La otra persona se va, dice que necesita otra cosa y fin. Lo que viene después es el caos conocido: culpa, reproches internos, revisitar cada escena para buscar el error, tratar de negociar con el recuerdo, preguntarse qué habría pasado si hubiera dicho aquello, si no hubiera hecho esto otro. Y, entre todo ese ruido, aparece la frase: ¿será que no estaba destinada para mí? ¿Será que la vida no me quiere dar algo bueno? Con esa frase parece que hay alivio, porque ya no hay tanto autoataque. Pero sigue habiendo algo oculto, una lectura donde la vida, o Dios, o el universo,
quedan como entidades caprichosas que dan o quitan amor según un criterio que tú no entiendes. Durante meses, esta persona vivió con una sensación rara, una mezcla de resignación y rabia. Por días se repetía que todo pasa por algo, pero por dentro seguía sintiendo que el algo era: yo no valgo lo suficiente para que alguien se quede. Hasta que un día se detuvo de verdad. Se preguntó con honestidad: ¿y si no es destino? ¿Y si es la consecuencia de patrones que vengo repitiendo sin conciencia? ¿Y si no es un castigo, sino una oportunidad brutal para revisar quién soy cuando amo? Ahí empezó otro tipo de conversación, más cruda, pero mucho más honesta. Se dio cuenta de que nunca había hablado claro cuando algo le dolía por miedo a que la abandonaran, que no ponía límites porque tenía terror a que lo llamaran egoísta, que no expresaba sus necesidades porque sentía que pedir era ser demasiado. Esa relación no se rompió por un capricho del destino, se rompió porque estaba sostenida sobre un miedo profundo a perder, y ese miedo lo llevaba a desaparecer de sí mismo para sostener al otro. La vida, al cortar ese vínculo, no lo odiaba. Le estaba mostrando dónde estaba su herida. Y sí, dolía, pero también aclaraba algo. Si él no cambiaba la historia interna de «no soy suficiente y tengo que ganarme el amor», iba a repetir ese guión una y otra vez, con otro rostro, en otra ciudad, con otro pretexto. Entonces empezó a cambiar la interpretación. Dejó de decir «no estaba destinada para mí» y comenzó a preguntarse ¿qué versión de mí fue la que entró a esa relación? ¿Desde qué carencia me quedé? ¿Qué partes de mí traicioné en el camino? ¿Qué no quiero volver a negociar en mi vida, aunque eso implique quedarme solo un tiempo? No fue un cambio mágico de un día para otro. Hubo recaídas, hubo noches de nostalgia, hubo ganas de escribir mensajes que nunca envió. Pero, poco a poco, algo se fue moviendo adentro. Empezó a leer autores que hablaban de responsabilidad emocional más que de destino, a ir a terapia no para olvidar a la otra persona, sino para recordarse a sí mismo. Empezó a resignificar verse solo, no como castigo, sino como espacio donde podía reconstruir la relación consigo mismo, y en lugar de usar el todo pasa por algo como frase anestesia, empezó a usarlo como invitación. Si esto pasó, ¿qué quiere mostrarme de mí que yo no quería ver? La situación externa no cambió. La relación siguió terminada. Lo que cambió fue la interpretación. Dejó de ser la historia de alguien abandonado por el destino y pasó a ser la historia de alguien que despierta a una verdad dolorosa, que muchas veces no es la vida la que está en contra, es uno mismo el que se viene abandonando desde hace años. Te lo cuento así porque quizá, de otra forma, la historia también se parece un poco a la tuya. Tal vez tú también has dicho, es que siempre me toca lo más difícil, yo siempre pierdo al final. Cuando algo va bien, algo malo pasa. ¿De verdad es un destino escrito que a ti te tenga que costar todo más? ¿O has empezado a creer eso porque cada vez que sufriste nadie te enseñó a mirar más allá del dolor inmediato? Cuando usas el destino como explicación única, la vida se vuelve un lugar donde solo te queda soportar. Cuando empiezas a ver tu interpretación, la vida se vuelve un lugar donde también puedes participar. No controlas lo que te pasa, pero puedes elegir cómo leerlo y qué hacer con eso. La espiritualidad madura no te trata como un objeto pasivo al que le suceden cosas. Te invita a co-crear, a asumir que hay fuerzas que no controlas, sí, pero también una parte de ti que elige, decide, aprende, corta patrones y se atreve a hacer algo distinto con viejas heridas. Un autor como Brian Tracy habla mucho de responsabilidad personal. Asumir que tú no eliges las cartas que te reparten, pero sí cómo juegas esa mano. Esa visión, integrada a una mirada más metafísica, te muestra que no hay oposición entre creer en algo más grande y hacerte cargo de ti. Puedes confiar en un orden mayor y al mismo tiempo preguntarte, ¿qué me toca hacer a mí con esto? Y ahí es donde la interpretación deja de ser solo mental, empieza a ser práctica. En tu trabajo, por ejemplo, quizá no te ascendieron, puedes pensar, no estaba destinado para mí, nunca me toman en serio, siempre eligen a otros. O puedes preguntarte, ¿qué lectura estoy haciendo de mí en este lugar? ¿Me estoy intentando adaptar tanto que he dejado de mostrar lo mejor que sé hacer? ¿Qué habilidades no estoy desarrollando porque espero que alguien me rescate? En tus relaciones, cuando alguien se aleja, puedes decir, la vida me quita a todos.
O puedes mirar más hondo. ¿A quién estoy eligiendo y desde qué necesidad? ¿Qué límites no pongo por miedo a molestar? ¿Qué veo en el otro que no quiero ver en mí? En tu rutina, cuando te sientes agotado, puedes decir: es que la vida es así, me tocó muy duro. O puedes explorar: ¿qué parte de este cansancio es estructural y qué parte mantiene viva una historia de que solo valgo si estoy siempre produciendo? No se trata de culparte por todo, se trata de verte en todo. Hay cosas que no dependen de ti, por supuesto. Una enfermedad repentina, una crisis global, una pérdida inesperada. Pero incluso ahí, cuando la vida te arrasa, sigue habiendo un ámbito donde la interpretación importa. ¿Qué te dices cuando te ves en medio del caos? ¿Que eres una víctima condenada o que eres un ser humano atravesando algo brutal que aún no entiendes, pero que merece tu cuidado, tu paciencia y tu respeto? La diferencia es sutil en palabras, pero enorme en el cuerpo. Cuando ves todo como un destino ciego que te aplasta, el cuerpo se encoge, se rinde, se anestesia. Cuando ves que hay cosas que no controlas y al mismo tiempo reconoces que sigues teniendo capacidad de elegir tu respuesta, el cuerpo siente una pequeña chispa de dignidad. Y esa chispa, en momentos muy oscuros, es lo único que impide que te abandones del todo. 2. La lección oculta en lo que te rompió. Hay cosas que no solo duelen, te quiebran. No son simples momentos incómodos ni días difíciles. Son esos eventos que marcan un antes y un después en tu forma de ver la vida. El tipo de experiencia que, cuando la recuerdas, todavía sientes un peso en el pecho, una pequeña contracción en el estómago, ahí cambió algo en mí. A veces fue una ruptura amorosa, otras una traición de alguien en quien confiabas, una pérdida inesperada, un fracaso profesional que te dejó en el suelo, un diagnóstico, una despedida sin explicación. Hay muchas formas de romperse, y tú sabes cuál fue la tuya. Durante mucho tiempo, cuando algo así nos pasa, lo único que queremos es que deje de doler. Buscamos pasar página rápido, distraernos, llenar el silencio con ruido, justificar lo ocurrido diciendo que ya fue o que así es la vida. Pero, si eres honesto contigo, sabes que hay heridas que no se cierran solo con tiempo. Se cierran cuando entiendes algo de ti que no sabías antes. Es ahí donde entra esta idea. En todo lo que te rompió hay una lección oculta. No una lección de esas que suenan a frase para camiseta, sino una comprensión profunda sobre ti mismo, sobre tus límites, tus necesidades, tus patrones, tu manera de amar, de trabajar, de exigir, de callar, de tolerar. El problema es que esa lección casi nunca se muestra de inmediato. Primero llega el dolor, la confusión, la rabia, la sensación de injusticia, y es normal. No tienes por qué reaccionar con serenidad espiritual a algo que te destroza el alma. No eres una máquina. No eres un monje iluminado viviendo en una montaña, eres un ser humano que siente, que se apega, que se ilusiona y que también se rompe cuando aquello en lo que confió se viene abajo. La idea de que todo pasa por algo solo se vuelve real cuando dejas de repetirla para consolarte y empiezas a preguntarte de verdad: ¿qué hay aquí para mí que no quiero mirar? Esa es una pregunta incómoda, porque te saca del lugar pasivo de víctima absoluta y te lleva a un espacio donde también miras tu parte sin culparte, pero sin hacerte el ciego. Lo que te rompió no solo habla del otro, habla de ti. Habla de tus expectativas, de tus miedos, de lo que permitiste, de lo que callaste, de lo que no sabías en ese momento y ahora puedes ver distinto. Un psicólogo como Carl Jung decía que lo que no haces consciente se repite en tu vida como destino. Es decir, lo que no reconoces dentro de ti vuelve a ti desde fuera, en forma de situaciones que parecen casualidad o mala suerte, pero en realidad están gritando una información que no quieres escuchar. Lo que te rompió es muchas veces la forma más radical que tuvo la vida de llamarte la atención sobre algo que estabas ignorando. Permíteme compartirte una historia, no como ejemplo perfecto, sino como una fotografía de algo que podría haberte pasado a ti o a cualquiera. Una persona creció creyendo que el amor se demostraba aguantando. Aguantar gritos en casa, aguantar silencios largos, aguantar que la otra persona estuviera ausente emocionalmente, aguantar promesas incumplidas porque en el fondo me quiere. Aprendió que querer era sinónimo de adaptarse hasta desaparecer un poco, de no armar problemas, de perdonar rápido para no perder la relación.
En su vida adulta, esa idea se trasladó sin que se diera cuenta. En el trabajo, aceptaba cargar con tareas que no le correspondían para que no la vieran conflictiva. En sus amistades, callaba cuando algo le incomodaba para no ser dramática. En el amor, hacía todo lo posible por ser la pareja comprensiva, disponible, lista a cualquier hora, aunque por dentro estuviera cansada y con la sensación permanente de no ser recibida con la misma entrega. Durante años, esa persona pensó que eso era madurez emocional, ser paciente, aguantar, no irse aunque la estuvieran lastimando, hasta que un día, la cuerda se rompió de golpe. No fue un hecho espectacular, fue casi algo pequeño. Un mensaje sin responder, una excusa más, un plan cancelado a última hora con una justificación fría. Pero ese día, algo dentro de ella hizo clic. No fue solo lo que pasó, fue todo lo que se acumuló antes. Lloró, se enojó, sintió una mezcla de vergüenza y tristeza profunda. Se reprochó haber aguantado tanto, haber entregado tanto sin recibir algo recíproco. Se dijo cosas duras. ¿Cómo pude llegar hasta aquí? ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué acepté migajas? Durante semanas, lo único que quería era que el dolor desapareciera. Sin embargo, en medio de ese estado, surgió poco a poco otra mirada. Empezó a notar un patrón. Esa no era la primera vez que se sentía así. Se vio en otras relaciones, en otros trabajos, en otras dinámicas donde terminaba en el mismo lugar, haciendo más de lo que podía, recibiendo menos de lo que necesitaba, justificando al otro para no reconocer que ella misma se estaba abandonando. Y ahí, sin hacer terapia todavía, sin leer ningún libro espiritual, sin buscar frases en redes, comenzó una pregunta distinta. ¿Qué parte de mí cree que esto es lo que merece? Es una pregunta dura, pero no desde el reproche, sino desde la curiosidad. Porque, ¿de dónde aprendió esa persona que su valor venía de aguantar y no de elegir? ¿Quién le transmitió que decir no era peligroso, que irse era egoísta, que pedir reciprocidad era exigir demasiado? Lo que la rompió, en el fondo, no fue solo la actitud del otro. Fue darse cuenta de que llevaba años traicionándose a sí misma. Esa ruptura fue la gota final, la que hizo visible una herida antigua. Y ahí estaba la lección oculta. No era «nunca te vuelvas a enamorar», ni «nadie merece tu confianza», como a veces se concluye cuando uno está herido. La lección no iba por la desconfianza hacia el mundo, sino por la responsabilidad hacia sí misma. La vida, a través de esa relación, le estaba mostrando la urgencia de aprender a poner límites, de dejar de confundir amor con sacrificio unilateral, de revisar la creencia profunda de que para que no la abandonen tenía que aguantarse todo. Esa comprensión no llegó de inmediato. Hubo días en que volvió a idealizar lo que perdió, en que pensó en regresar, en que se culpó por pequeños errores, en que imaginó conversaciones que nunca ocurrieron. Pero cada vez que se detenía en frío, la misma verdad aparecía. Se había roto porque se había sostenido demasiado tiempo en un lugar que no estaba alineado con lo que ella realmente necesitaba. La lección era dura, pero también liberadora. No se trataba de culpar al otro eternamente, se trataba de reconocer que su tarea ahora era aprender a elegir distinto, empezando por elegirse a sí misma. Piensa por un momento en lo que te rompió a ti. No lo veas solo desde la superficie. Si fue un despido, no te quedes únicamente en la sensación de injusticia. Pregúntate, ¿qué venía sintiendo yo en ese trabajo mucho antes de que me dejaran ir? ¿Qué señales ignoré? ¿Qué partes de mí se apagaron para encajar? ¿Qué miedo me impedía irme por voluntad propia? Si fue una amistad que se fracturó, más allá de buscar quién tuvo la culpa, obsérvate. ¿Qué papel jugabas tú ahí? ¿Eras tú mismo o actuabas desde una versión que buscaba ser aceptada a toda costa? ¿Qué conversaciones evitaste por miedo a que la otra persona se alejara? Si fue una ruptura amorosa, además del dolor evidente, pregúntate, ¿cuánto de mi autoestima puse en manos de esa relación? ¿Qué cosas dejé de hacer por mí para sostener un vínculo que ya se sentía roto hace tiempo? ¿Qué señales encendieron la alarma y yo bajé el volumen? Estas preguntas no son para culparte, sino para que veas que lo que te rompió también sacó a la luz algo que necesitaba ser mirado. Una autora como Brené Brown habla de la vulnerabilidad como ese lugar incómodo donde te ves sin máscaras, donde reconoces aspectos de ti que preferirías esconder. Lo que te rompió te lleva ahí a la fuerza.
Te confronta con tus propias incoherencias, con lo que dices que quieres y lo que realmente aceptas, con lo que predicas y lo que practicas. Y aunque al principio parezca cruel, es también una forma intensa de verdad. ¿Qué aprendiste de ti después de esa experiencia que no sabías antes? No respondes esto desde la cabeza, sino desde la honestidad con tu propio cuerpo. ¿Eres más claro con lo que necesitas? ¿Eres más cuidadoso con tu energía? ¿Eres menos dispuesto a negociar tu tranquilidad por migajas de atención? ¿Eres más atento a tu intuición cuando algo ya no se siente bien? La lección oculta suele estar ahí, en lo que te obligó a ajustar para no volver al mismo lugar. También es verdad que hay dolores que parecen no tener nada que enseñar. Pérdidas injustas, situaciones límite que no responden a ninguna lógica humana. No hay una lección sencilla en la muerte de alguien que amabas, en una catástrofe, en una enfermedad que te cambia la vida. Pretender resumir eso en todo pasa por algo puede ser cruel. Sin embargo, incluso en esas experiencias, más allá de explicaciones fáciles, suele aparecer algo. Una forma distinta de valorar el tiempo, de priorizar, de relacionarte contigo y con los demás, de relativizar lo que antes te consumía. No se trata de decir que aquello tenía que pasar, sino de reconocer que tú, después de atravesarlo, no eres el mismo. Y en esa diferencia hay algo que has visto sobre ti que antes no veías. En la vida cotidiana, la lección oculta muchas veces se manifiesta en decisiones pequeñas. Después de romperte, quizá aprendiste a decir que no a ciertos compromisos que antes aceptabas por complacer. Tal vez empezaste a pedir ayuda cuando antes creías que tenías que poder con todo. Cambiaste la manera en que trabajas, dejaste de estar disponible para cualquier cosa a cualquier hora. Te empezó a importar más tu descanso, tu salud, tu paz mental. O al revés, te diste cuenta de que estabas escondido detrás del miedo, evitando riesgos para no sufrir, y lo que te rompió fue darte cuenta de que, por protegerte tanto, también estabas dejando pasar la vida. La lección entonces fue: no puedes garantizar no sufrir, pero sí puedes elegir qué vale tanto la pena que incluso el riesgo de que duela se justifica. A nivel espiritual, hay una lectura que puede ayudarte si la tomas con madurez. Lo que te rompe, muchas veces, rompe también una imagen que habías construido de ti mismo y del mundo, una imagen que se había quedado pequeña. Es como si la vida, en lugar de tocar la puerta con delicadeza, tirara abajo un muro entero para que veas que hay más espacio del que creías. Eso no significa que era necesario sufrir, ni que el dolor esté siempre justificado. Significa que, ya que ocurrió, puedes elegir quedarte solo en la ruina o buscar entre los escombros esa pieza de comprensión que te permite construir algo distinto. 3. Cuando la vida te dice no, te está guiando. Hay momentos en los que sientes que la vida te cierra la puerta en la cara, no de manera simbólica, sino literal. Una solicitud rechazada, un mensaje que nunca llega, una llamada que no devuelven, un proyecto que no sale, un examen que no apruebas, una relación que no se da aunque lo has intentado todo. Y tú estabas seguro de que eso era lo que tenía que pasar, de que ese era el camino, de que por ahí iba tu futuro. Tenías planes, tenías ilusiones, tal vez hasta habías puesto una parte de tu identidad en que eso resultara, y de repente la respuesta es un no. No ahora, no así, no aquí, no con esa persona, no en ese trabajo, no de esa forma. En ese punto, es fácil sentir que el no es una especie de castigo o de abandono. Como si la vida fuera una figura distante que reparte síes y noes de forma arbitraria, y tú, sin entender el criterio, solo recibes el golpe. Lo primero que aparece suele ser la frustración. Después, la comparación. ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué me falta? Y detrás de esas preguntas, una sospecha silenciosa. ¿Será que no merezco lo que quiero? Es muy humano que te pase eso. No tiene nada de débil. Cuando has invertido tiempo, energía, deseo y esperanza en algo, ver que no se da hiere el ego, pero también toca el corazón. Te obliga a mirar un vacío que preferirías llenar enseguida con otra meta, con otra persona, con otra distracción. Sin embargo, hay una dimensión que casi nunca se ve al principio y que solo se revela cuando dejas de pelearte con el no y empiezas a escucharlo. Porque sí, un no también habla. La cuestión es, ¿estás dispuesto a oírlo sin traducirlo automáticamente como no vales? ¿No eres suficiente? ¿No es para ti nunca?
Una idea que autores como Wayne Dyer repetían mucho es que a veces lo que llamamos fracaso es simplemente un desvío. No el final del camino, sino un ajuste de ruta. No significa que tu deseo profundo sea imposible, puede significar que la forma en que estabas intentando alcanzarlo no era la adecuada para ti, o no era el momento, o estabas caminando hacia algo que en realidad no estaba alineado con quien eres, solo con quien creías que tenías que ser. Pero eso se ve después, cuando el ruido baja. Mientras tanto, el no pesa. Para aterrizarlo en algo concreto, piensa en la historia de alguien que durante años tuvo un sueño muy claro: conseguir un puesto estable en una empresa que admiraba desde joven. Estudió lo que creía necesario, ajustó su currículum, preparó entrevistas, hizo cursos adicionales. Se veía a sí mismo allí. Casi podía imaginar su escritorio, sus compañeros, la rutina diaria viajando al trabajo. En su mente, esa empresa era sinónimo de seguridad, prestigio, tranquilidad para su familia. Cada vez que abrían convocatorias, mandaba su hoja de vida. La primera vez no lo llamaron. La segunda llegó a la segunda fase y fue descartado. La tercera estuvo a punto de quedarse con el puesto, pero escogieron a otra persona. En la cuarta ni siquiera recibió respuesta. Él empezó a interpretar eso como una especie de sentencia. No sirvo, no soy lo bastante bueno. El mundo laboral es injusto, a mí nunca me eligen. Cada no le pesaba no solo en el futuro, también en su autoestima diaria. Empezó a cuestionar toda su trayectoria, a pensar que había perdido el tiempo, a imaginar que tal vez lo mejor era conformarse con cualquier cosa. Había entregado tanto poder a esa imagen de futuro que un rechazo profesional se convertía en un juicio total sobre quién era. Lo que la vida le decía no era a un camino concreto, pero en su mente sonaba como un no a su valor como persona. Y ahí es donde duele tanto, porque no solo te están rechazando de algo, sientes que te están rechazando a ti. Sin embargo, mientras todo esto pasaba, en otro plano, algo más estaba ocurriendo. Para ir sosteniendo sus gastos y no depender de una única opción, esa persona había aceptado trabajos temporales en áreas relacionadas, pero con más flexibilidad. A veces daba apoyo en proyectos de corto plazo, otras hacía asesorías freelance, otras colaboraba con pequeños emprendimientos. No era lo que había soñado, lo veía como una transición. Y sin darse cuenta, ahí estaba desarrollando una habilidad que la empresa ideal ni siquiera le habría permitido explorar. Aprender a gestionar su tiempo, a hablar con distintos tipos de clientes, a proponer soluciones creativas sin un manual rígido, a escucharse a sí mismo respecto a qué tipo de trabajo le daba paz y cuál se la robaba. Un día, después de otro correo sin respuesta de la empresa a la que tanto aspiraba, tuvo algo así como un acto de rendición honesta. No de derrota, de sinceridad. Se preguntó, con el cansancio acumulado: si esta puerta no se abre después de tantos intentos, ¿tiene sentido seguir empujando solo porque mi ego no quiere aceptar que tal vez el camino va por otro lado? ¿De verdad quiero ese lugar, esa dinámica, ese horario, o quiero lo que creo que simboliza? Hacerse esa pregunta le incomodó porque, si era honesto, ya no estaba tan seguro de que su deseo fuera realmente suyo. Había parte de necesidad de reconocimiento, de demostrarle a su familia que lo había logrado, de cumplir un molde social que él mismo había comprado. En cambio, cuando miraba su día a día, se daba cuenta de que lo que más disfrutaba era precisamente esa mezcla aparentemente caótica de trabajos independientes, donde podía decidir con quién sí, con quién no, qué proyectos lo entusiasmaban y cuáles no. Empezó a notar algo que antes pasaba por alto. En esos trabajos puente sentía una energía que no sentía cuando imaginaba estar encerrado 8 horas en un lugar fijo. Pero como esa idea no encajaba con su plan inicial, la invalidaba. El no de la vida estaba siendo claro, pero él lo tomaba solo como frustración, no como señal. Poco a poco, casi sin plan perfecto, comenzó a abrirse a otra posibilidad. Y si en lugar de seguir insistiendo solo en aquella empresa, empezaba a ver su trabajo actual como algo que podía construir más en serio. Y si en lugar de llevarlo como algo provisional, lo asumía como un proyecto propio y lo organizaba mejor. Y si todo este tiempo la vida le había ido entrenando en un camino que su mente rechazaba porque no se parecía al ideal que había dibujado a los 20 años. No hubo una revelación mística. Hubo decisiones pequeñas. Dejó de mandar aplicaciones masivas y se enfocó en consolidar sus servicios.
Habló con antiguos clientes, definió de manera más clara lo que ofrecía, puso límites a lo que estaba dispuesto a hacer y a lo que no. Se formó en temas que lo ayudaban a mejorar en lo que ya estaba haciendo. Pasado un tiempo, algo que parecía inestable empezó a darle estabilidad. No la estabilidad perfecta, pero sí una que se sentía más coherente con su forma de ser. Estaba más cansado en algunos días, sí, pero se sentía menos desgastado internamente. Sentía que había dejado de luchar contra una puerta cerrada y empezaba a atravesar un pasillo que nunca había considerado porque le parecía muy inseguro, muy extraño, muy diferente a lo que se esperaba. Cuando miraba hacia atrás, se daba cuenta de que los no que tanto habían dolido estaban en realidad empujándolo hacia un lugar que no habría explorado por voluntad propia. Sin ese rechazo, quizá habría conseguido el puesto que deseaba, sí, pero habría pagado otro precio. Su libertad interna, su forma de trabajar, esa sensación de estar creando algo propio. No quiere decir que todos los no funcionen igual, ni que siempre que una puerta se cierre haya una alternativa mejor esperándote en la esquina siguiente. No se trata de endulzar la realidad. A veces el no simplemente duele y no ves ningún pasillo abierto. Pero incluso ahí, en esa primera etapa, el no ya está señalando algo, un límite. Un no más de lo mismo, un hasta aquí en una ruta que tal vez te estaba consumiendo sin que lo notaras. La psicología más básica nos dice que el ser humano teme perder control. Queremos creer que, si hacemos A y B, obtendremos C. Cuando la vida nos responde con D, con E o con nada, se tambalean esas ecuaciones internas y aparece la sensación de caos. Pero hay algo interesante. A veces confundimos control con seguridad y sin darnos cuenta nos metemos en lugares que nos asfixian solo porque nos dan la ilusión de saber qué viene después. Un no rompe esa ilusión, interrumpe la inercia, te obliga a preguntarte, ¿qué estaba persiguiendo exactamente? ¿Era realmente mío ese deseo o venía de una expectativa ajena? ¿Qué parte de mí se está sintiendo rechazada y qué parte en el fondo siente alivio porque esto no se dio? ¿Te has permitido alguna vez sentir si hay alivio escondido detrás de una frustración? No para minimizar lo que querías, sino para notar si había algo dentro de ti que ya estaba cansado de sostener ese plan. Hay no que te liberan de relaciones donde estabas tratando de encajar a la fuerza. Hay no que te impiden seguir en trabajos donde solo sobrevivías a fin de mes. Hay no que cortan hábitos que tú no te habrías atrevido a soltar. A veces, el no de la vida llega a través de una crisis de salud que te obliga a parar. Nadie quiere eso, pero muchas personas reconocen después que fue la única forma en que pudieron ver que llevaban años ignorando señales, viviendo como si el cuerpo fuera infinito y la mente no necesitara descanso. El no fue el límite físico, pero el mensaje quizá era más amplio. Así como estabas viviendo, no podías seguir. De nuevo, no es que tuvieras que enfermarte para aprender. No se trata de romantizar la enfermedad. Se trata de ver que, ya que ocurrió, hay ahí una guía. Revisar prioridades, ritmo, manera de exigirte, relación contigo. Autores como Brian Tracy insisten mucho en la importancia de claridad y de objetivos, pero también hablan de ajustar el rumbo cuando la realidad te da feedback. El no de la vida es una forma de feedback. Te dice, por aquí, en este momento y de esta manera, no. A partir de ahí, tú puedes elegir cómo lo lees, como muro absoluto o como desvío. Quizá ahora mismo estés atascado en uno de esos no. Intentaste salvar una relación y no se salvó. Hiciste todo lo que sabías para que un proyecto saliera bien y no funcionó. Estudiaste, te formaste, pusiste esfuerzo y aún así la oportunidad que esperabas no llegó. En lugar de quedarte solo en el ¿por qué a mí?, podrías empezar a preguntarte con honestidad, ¿a qué me está diciendo no la vida con esto? ¿Qué versión de mí estaba intentando entrar por esa puerta? ¿Qué cosas he dejado de mirar por estar obsesionado con que esto tenía que salir como yo quería? ¿Qué opciones he descartado solo porque no encajan con la imagen que yo mismo me fabriqué de éxito, de amor, de estabilidad? A veces el no te está guiando hacia ti, hacia una versión más auténtica, menos complaciente con lo que los demás esperan, más sincera con tus necesidades reales.
Otras veces te está guiando hacia algo que todavía no ves, hacia una persona, un lugar, una oportunidad que no podrías recibir si te quedaras amarrado a lo que hoy estás lamentando. No tienes por qué entenderlo todo ahora. Nadie te puede exigir que agradezcas un no mientras te duele. Lo único que puedes hacer, y ya es mucho, es dejar una pequeña rendija abierta a la posibilidad de que, detrás de ese cierre, haya un movimiento a tu favor que aún no alcanzas a descifrar. Tal vez, sin darte cuenta, ya hay señales de hacia dónde es. Una invitación que has estado rechazando por miedo. Una idea que vuelve a tu mente una y otra vez. Una sensación interna de que te estás quedando corto en la vida que llevas, pero la escondes bajo la rutina. La guía no siempre aparece como una voz clara. A veces se manifiesta como incomodidad, como un no encajar del todo en lugares donde aparentemente todo está bien. La vida, en su lenguaje sutil, empieza muchas veces diciéndote no a lo que ya no te corresponde mucho antes de que tú te atrevas a decirlo. 4. Todo pasa por algo, pero tú tienes que encontrarlo. Ojalá todo pasa por algo viniera con una nota adjunta, ¿no? Algo así como: esta ruptura es para que aprendas a confiar en ti. Este despido es para que dejes de traicionarte. Esta espera es para que te conozcas de verdad. Sería más fácil. El problema es que la vida no manda aclaraciones por escrito. Lo que pasa, pasa. Lo que duele, duele. Y el sentido no viene incluido de fábrica. Hay algo importante que casi nadie nos dice: que todo pasa por algo no es una frase mágica, es un trabajo. No es una explicación automática que cae del cielo para consolarte. Es una búsqueda que te toca hacer a ti desde dentro, con paciencia y honestidad. Y ese encontrar el algo no ocurre mientras estás intentando correr lejos del dolor. Ocurre cuando poco a poco dejas de huir y te sientas contigo a mirar lo que pasó sin tanta defensa. No se trata de justificarlo todo, ni de decir que era necesario sufrir. No lo era, nadie merece el daño. Pero ya que las cosas ocurrieron, la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Vas a vivir como si lo que te pasó hubiera sido solo un golpe sin sentido, o te vas a permitir descubrir a tu ritmo qué movimiento interno te está invitando a hacer? Hay una diferencia muy grande entre usar todo pasa por algo como excusa para resignarte y usarlo como punto de partida para hacerte preguntas nuevas. Lo primero te duerme, lo segundo te despierta de a poco. A muchas personas les pasa lo mismo. Repiten la frase para cerrarse, no para abrirse. Pasó por algo, y ahí se acaba la conversación. No se revisan patrones, no se observan decisiones, no se mira el lugar desde donde se eligió, no se escucha qué se agotó, qué ya no da más. Es como ponerle tapa a una olla que está hirviendo y creer que porque no ves el agua dejó de calentarse. En algún momento explota. Encontrar el algo del que hablamos es distinto. Es quedarte un momento más en la conversación contigo. No buscando culpables, sino buscando comprensión. Es genuinamente preguntarte: ¿qué información sobre mí, sobre mi forma de relacionarme, de trabajar, de vivir, estaba escondida en esta experiencia? Te voy a hablar de una persona que durante mucho tiempo sintió que la vida se había ensañado con ella. En menos de un año, perdió una relación larga y un trabajo que creía seguro. Primero fue el amor. Una historia de varios años que parecía ir encaminada a algo serio. Planes, promesas, conversaciones sobre futuro. Después, una distancia sutil que se fue instalando. Menos atención, menos presencia, justificaciones vagas. Hasta que un día, sin drama pero con frialdad, la otra persona dijo que ya no sentía lo mismo. El mundo interior se le vino abajo. No solo perdió una pareja, sintió que perdía una base. Aún estaba procesando eso cuando, unos meses más tarde, en medio de cambios internos en la empresa, le comunicaron que su cargo se volvía prescindible. En palabras simples: ya no te necesitamos. 2 golpes seguidos en lugares clave: afecto y seguridad económica. Es comprensible que ante eso, lo primero que pensó fuera: ¿qué hice mal? ¿Por qué todo me pasa al mismo tiempo? ¿Qué tiene la vida conmigo? Se repitió todo pasa por algo varias veces, pero lo hacía casi con rabia, como si fuera una frase vacía que no le llegaba a ninguna parte. Seguía sin dormir bien, sin apetito, sin ganas de hacer planes. Durante semanas, su energía se centró en sobrevivir, buscar algún ingreso, no desmoronarse delante de los demás, responder lo justo.
No estaba disponible para preguntarse nada profundo. Solo quería salir del hueco. Eso también es parte del proceso. A veces el sentido llega después, cuando el sistema nervioso tiene un poco más de espacio. Forzarte a entender para qué, mientras estás lleno de miedo o tristeza, puede volverse otra forma de presión. Un día, sin embargo, ocurrió algo cotidiano que abrió una rendija. Mientras organizaba papeles para aplicar a un nuevo trabajo, se encontró con agendas y cuadernos viejos. Por curiosidad, empezó a leer notas de años anteriores. Se sorprendió. Llevaba mucho tiempo escribiendo cosas como: estoy agotada, pero no puedo quejarme. No me siento escuchada, pero tal vez soy yo que exagero. No quiero pasar los próximos años así. No me atrevo a dejar nada, ¿y si después me va peor? Ahí se dio cuenta de algo que hasta entonces no había querido mirar. Mucho antes de que la vida le quitara cosas, ella ya sentía que algo no encajaba. En la relación, venía sintiendo desde hacía tiempo que no podía ser completamente ella, que caminaba con cuidado para no molestar, que sus necesidades quedaban en segundo plano. En el trabajo, llevaba años aguantando un ambiente tenso, horarios que no respetaban su vida personal, tareas que no tenían nada que ver con lo que en el fondo le ilusionaba. Pero seguía ahí por miedo, miedo a estar sola, miedo a no encontrar otro empleo, miedo a tirarlo todo por la borda. La vida de repente hizo por ella lo que ella no se estaba atreviendo a hacer por sí misma: cortar. Eso no minimiza el dolor, no hace que de pronto todo se vuelva lindo. Pero cambia la pregunta: ¿de por qué me pasa esto? Pasó poco a poco a por qué me quedé tanto tiempo en algo que ya me dolía. ¿Qué creencias mías me convencieron de que era mejor sostener lo insostenible que abrirme a otra cosa? Ese fue el inicio de encontrar el algo detrás de lo que ocurrió. Se dio cuenta de que lo que más le dolía no era solo lo que perdió, sino el tiempo que sentía haber vivido en automático, negociando consigo misma una y otra vez. Ahí apareció una lección que no vino de nadie de fuera, sino de observarse. Se había acostumbrado a vivir en umbrales, ni bien ni mal del todo, pero suficientemente mal como para apagarse por dentro. Y lo que sucedió ese año fue como si la vida hubiera apagado el interruptor de golpe, obligándola a dejar esa zona gris. Encontrar el algo, para ella, no fue descubrir un mensaje místico oculto en el universo. Fue entender que había patrones de miedo y resignación que ya no podían seguir siendo el eje de sus decisiones. A partir de ahí, el trabajo no fue dar gracias por todo lo que pasó. No estaba lista para eso. El trabajo fue preguntarse, cada vez que iba a tomar una decisión: ¿estoy diciendo que sí desde el miedo o desde el respeto por mí? ¿Estoy aceptando esto porque realmente lo quiero o porque siento que es lo único que hay? El sentido empezó a construirse en esos pequeños actos. En vez de utilizar sus días únicamente para buscar cualquier empleo por desesperación, dedicó una parte del tiempo a preguntarse qué cosas le daban una sensación real de vida. Recordó que, incluso cuando estaba en su trabajo anterior, disfrutaba especialmente cuando podía ayudar a otros a organizarse, a encontrar claridad, a estructurar procesos. Empezó a ofrecer de manera independiente pequeñas asesorías a personas cercanas. No era la gran solución económica, pero había algo ahí que le hacía sentir sentido. En paralelo, decidió que en sus próximas relaciones afectivas no iba a entrar desde el papel de quien se adapta a todo. Eso implicaba algo que le daba miedo: mostrar su carácter desde el principio, decir cuando algo le incomodaba, arriesgarse a que alguien se fuera al verla completa. Eso no se logra de inmediato, pero la intención ya era otra. Cada vez que la tentación de minimizar lo que sentía aparecía, se acordaba de ese año en que la vida le quitó a la fuerza lo que ella no se atrevía a soltar. Y desde ahí se preguntaba: ¿de verdad quiero volver a ese lugar? El algo de todo pasa por algo se fue revelando como un cambio de eje. Dejar de vivir para conservar lo conocido a cualquier precio y empezar a vivir para mantenerse fiel a lo que internamente sentía que era verdad para ella, aunque eso implicara más incertidumbre. Cuando mires tu propia historia, quizá te des cuenta de que muchas cosas que te han pasado no tienen una explicación simple. Sería irresponsable decir que todo tiene un sentido elevado, claro y nítido. Hay acontecimientos que siguen siendo absurdos, injustos, duros. No se trata de romantizarlos ni de decir que tenían que pasar.
Lo que sí puedes hacer es preguntarte, ¿desde quién soy hoy? ¿Qué puedo hacer con esto que ya ocurrió? ¿Qué decisiones puedo tomar ahora que antes no me atrevía? ¿Qué conversaciones conmigo mismo estaba evitando y esta situación ha puesto frente a mi cara? A veces, el algo no es una frase bonita, es una incomodidad que ya no puedes ignorar. Es la conciencia de que hay una parte de tu vida que no estás habitando de verdad. Es darte cuenta de que llevabas años cargando con expectativas ajenas como si fueran tu destino. Una idea que Viktor Frankl repetía es que el sentido no se inventa, se descubre. No se trata de maquillar la realidad para que parezca que todo es perfecto. Se trata de hacerte responsable de la actitud con la que te relacionas con lo que te tocó vivir. Esa actitud puede ser de rendición vacía o de búsqueda humilde. Y esa búsqueda no se parece a ir corriendo desesperado a encontrar la respuesta correcta, sino a caminar con la disposición de aprender algo de cada capítulo, aunque haya páginas que todavía no entiendas. Pregúntate, con calma y sin juzgarte, en lo que hoy más te duele, ¿qué parte de ti se está viendo al límite? ¿Qué verdad incómoda está saliendo a la superficie? ¿Qué mensaje insistente llevas tiempo escuchando por dentro y no le has hecho caso? ¿Qué cambios has ido posponiendo porque daban miedo y esta situación los está poniendo sobre la mesa de manera inevitable? También puede que el algo tenga que ver con otros, con desarrollar empatía que antes no tenías, con dejar de mirar la vida de manera tan rígida, con aprender a pedir ayuda en lugar de cargar con todo en silencio, con entender que no controlas tanto como creías y que eso, lejos de hundirte, puede enseñarte humildad y confianza. Nada de esto llega de golpe. No vas a levantarte un día iluminado diciendo, ah, ya entendí por qué todo pasó así. Más bien, a medida que sigues viviendo, vas notando que tomas decisiones distintas gracias a lo que ya viviste. Ahí te das cuenta de que el pasado, aunque sigue doliendo un poco, ya no dirige tu vida sin tu permiso. Lo estás integrando, te estás moviendo con él, no contra él. Y sin hacer de tu historia una bandera, empiezas a reconocer pequeñas transformaciones en ti. Una paciencia que antes no tenías, una claridad para decir no, una sensibilidad para detectar señales que antes ignorabas, una forma distinta de valorar lo simple. El algo no es siempre grandioso. A veces es tan sencillo como aprender a tratarte con un poco más de amor del que recibiste, a cuidar tu cuerpo como no lo hacías, a no despreciar tu intuición. Aunque el milagro no es que todo salga bien, es que tú cambies. Tal vez, si eres honesto contigo, has pedido más de una vez un milagro. No lo llamaste exactamente así, quizá lo nombraste una señal, una oportunidad, algo que me saque de aquí. Pero en el fondo era lo mismo, un deseo profundo de que de un momento a otro la vida se ordenara, el dolor se calmara, las cuentas cerraran, las relaciones funcionaran y tú pudieras respirar tranquilo por fin. Es comprensible. Cuando llevas mucho tiempo sosteniendo preocupaciones, frustraciones y miedos, una parte de ti se cansa de hacer esfuerzo y solo quiere que la realidad cambie sin tener que tocar nada dentro. Como si el milagro verdadero fuera que todo se resolviera afuera mientras tú sigues siendo exactamente la misma persona. Pero con el tiempo, si te observas con sinceridad, empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Cuando las cosas cambian un poco afuera, pero tú sigues pensando igual, sintiendo igual, reaccionando igual, tarde o temprano vuelves al mismo punto. Cambia el escenario, cambian los nombres, pero el guión interno se repite. Ahí es donde empiezas a sospechar que el milagro que realmente importa no es que todo salga bien según tu plan, sino que tú cambies desde dentro de una forma en la que, incluso si las cosas no salen perfectas, tú ya no seas el mismo que las enfrenta. Autores como Joseph Murphy hablaron mucho del poder de la mente subconsciente, de cómo tus creencias profundas terminan manifestándose en tu experiencia. Otros, como Brian Tracy, insisten en la idea de responsabilidad personal. No puedes controlar las circunstancias, pero sí puedes trabajar en la persona que eres cuando las vives. Si unes ambas miradas, aparece una verdad sencilla y fuerte. El milagro más práctico, más espiritual y más transformador no es que la realidad obedezca a tu capricho, sino que tu percepción, tu carácter, tu forma de relacionarte con lo que te sucede vaya madurando. Y eso no ocurre con una oración de una noche, ni con una frase bonita pegada en la pared. Empieza cuando estás dispuesto a dejar de esperar que todo cambie sin que tú te mires. Piensa, por ejemplo, en alguien que durante años vivió con la sensación de estar siempre al borde. Económicamente, nunca terminaba de llegar.
Emocionalmente, sentía que todas sus relaciones se quedaban a medias. En el trabajo, tenía la impresión de que otros avanzaban mientras él se quedaba en el mismo lugar. Su cabeza estaba llena de oraciones, afirmaciones, deseos. Le pedía a la vida trabajo mejor pagado, una pareja estable, tranquilidad. Encendía velas, hacía listas de metas, escuchaba audios motivacionales. Nada de eso es malo, de hecho pueden ser apoyos valiosos, pero había un detalle. Entre petición y petición seguía pensando de la misma manera. Cada vez que surgía una oportunidad, la miraba primero con miedo. Seguro no es para mí. Esto va a salir mal como antes. Cada vez que alguien se acercaba afectivamente, se adelantaba a imaginar el final. Algún día se va a cansar. Cuando me conozca bien, se va a ir. Cada vez que llegaba dinero extra lo gastaba impulsivamente, casi para comprobar sin darse cuenta su creencia de que el dinero no se queda conmigo. Por fuera, pedía milagros. Por dentro, seguía sosteniendo las mismas historias sobre sí mismo. Hubo un momento, sin embargo, en que algo hizo clic. No fue una gran epifanía, fue una acumulación de cansancio. Después de otro mes difícil en el que las cosas parecían repetirse, se dio cuenta de que llevaba años pidiendo lo mismo y que el patrón continuaba. Ahí, en lugar de culpar al universo, se atrevió a hacerse una pregunta nueva. Si nada cambia afuera a pesar de todo lo que pido, ¿qué es lo que no estoy tocando adentro? Esa pregunta abierta, sin ironía, fue el inicio del verdadero milagro. Empezó a observarse en lo cotidiano. Se dio cuenta, por ejemplo, de que su forma de hablar de sí mismo era dura, casi cruel. Comentarios como «yo siempre la embarro», «soy un desastre», «a mí nunca me sale nada», salían de su boca como si fueran verdades neutrales. Vio que, cuando alguien lo felicitaba, minimizaba el logro. No fue para tanto. Cualquiera lo habría hecho. Notó que cuando aparecía una posibilidad nueva, su primera reacción no era curiosidad, sino desconfianza y autoboicot. Llegaba tarde, no entregaba a tiempo, posponía tareas importantes, se distraía justo cuando tocaba concentrarse. Era como si, en el fondo, hubiera una parte de él que no se sentía digna de que las cosas salieran bien. Ahí comprendió algo que duele, pero libera. Aunque las circunstancias externas fueran injustas muchas veces, había una porción de sufrimiento que se originaba en cómo se trataba a sí mismo, en cómo se creía menos, en cómo se saboteaba. Entender eso no borró de golpe sus problemas, pero movió el foco. Dejó de pedir solamente que todo mejore y empezó a pedirse a sí mismo cambiar pequeñas cosas. Por ejemplo, decidió observar la forma en que hablaba de sí cada día y hacer un esfuerzo consciente por detenerse cuando se insultaba internamente. No para cambiarlo por frases irreales, sino para, al menos, no seguir reforzando la idea de que era incapaz. Se propuso llegar a tiempo, no para complacer a otros, sino para demostrarse respeto y ser coherente con lo que decía querer. Cuando recibía una pequeña suma de dinero extra, en lugar de gastarla de inmediato para sentir alivio momentáneo, destinaba una parte, por mínima que fuera, a un ahorro. Ese gesto le enviaba a su subconsciente un mensaje diferente. Aquí hay algo que se cuida, que se preserva. En lo afectivo, empezó a decir con más honestidad lo que sentía, aunque fuera incómodo. Había vivido callando por miedo a perder a los demás, pero ese silencio lo alejaba de sí mismo. El cambio no fue rápido ni perfecto. Hubo semanas en las que volvió a caer en viejos hábitos. Sin embargo, poco a poco, empezó a notar que ciertas situaciones se desarrollaban de manera distinta. En una oportunidad laboral que antes habría rechazado por miedo, se atrevió a postularse. No estaba seguro de ser suficiente, pero decidió presentarse como alguien que estaba aprendiendo, no como alguien que ya se condenaba de antemano. Consiguió un proyecto temporal. No era el trabajo soñado, pero fue un espejo distinto. Se vio respondiendo, cumpliendo, recibiendo un pago por algo que sí sabía hacer. Eso cambió 1 milímetro su autoimagen. En una relación, cuando notó los primeros signos de desinterés, en lugar de quedarse esperando a que el otro definiera todo, preguntó directamente, con respeto, qué estaba pasando. La respuesta le dolió, pero se ahorró meses de autoengaño y desgaste. Esa experiencia, aunque triste, fue un ejercicio de amor propio que antes no se habría permitido. Ahí hubo otro pequeño milagro. No que la relación resultara perfecta, sino que él ya no se abandonó de la misma manera. Si te fijas, nada de lo que pasó fue espectacular desde fuera. No hubo una herencia inesperada,
ni una pareja ideal que apareciera de la nada, ni una llamada que le cambiara la vida por completo. Lo que cambió fue él, y desde ahí, la forma en que vivió todo lo demás. Empezó a experimentar, en carne propia, que el milagro no era que la vida le quitara todos los problemas, sino que, incluso con dificultades, cada vez reaccionaba de una forma un poco más consciente, menos prisa por culpar, más disposición a preguntarse, ¿qué puedo hacer diferente esta vez? Tal vez tú esperas que el milagro sea levantarte un día sin ansiedad, sin deudas, sin discusiones, sin dudas. Sería ideal, claro. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de esperar que todo ese ruido desaparezca, empezaras a observar cómo te mueves en medio del ruido? ¿Qué pasaría si vieras como milagro no la desaparición de tus miedos, sino la capacidad que vas ganando para no dejar que te manejen por completo? ¿Cómo se sentiría reconocer como milagro el hecho de que hoy te detienes 5 segundos antes de reaccionar, cuando antes explotabas sin darte cuenta? Cuando hablamos de cambio interno, a veces la mente se imagina algo casi mágico. Un día eres una persona, al siguiente eres otra. En la práctica, suele ser mucho más discreto. Es la decisión de no repetir una llamada que sabes que no te hace bien, aunque tengas ganas. Es el acto de acostarte un poco más temprano porque ya conoces lo que te pasa si te vuelves a sabotear el sueño. Es responder un correo con calma en lugar de dejarlo sin contestar por miedo y que luego se convierta en problema. Es atreverte a decir «no puedo» en vez de llenarte de compromisos que no vas a cumplir. Es incluso aceptar ayuda cuando antes lo vivías como debilidad. Cada vez que haces eso, algo dentro de ti se reorganiza. Estás educando a tu mente, a tu cuerpo, a tu energía. Wayne Dyer insistía mucho en que cuando tú cambias la manera en que miras las cosas que miras cambian. Eso no significa que la realidad se adapte a tu capricho, significa que percibes, interpretas y respondes desde otro nivel. Un mismo reto, visto por el tú de hace años y por el tú que ha trabajado en sí mismo, no se vive igual. Piensa en una situación concreta de tu vida que se repite. Quizá discusiones con las mismas personas, conflictos en el trabajo, el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de bloqueo con el dinero. ¿Te has preguntado de verdad qué parte de esa repetición tiene que ver con algo en ti que se niega a moverse? ¿Qué costumbre, qué creencia, qué forma de hablar, qué miedo has protegido tanto que el mundo no tiene otra opción que devolvértelo una y otra vez? ¿En qué estás esperando que sea el otro, el jefe, la pareja, la economía, la familia, la vida misma, quienes cambien primero para que tú recién entonces te permitas hacer algo diferente? No es justo que tu carga dependa solo de ti, lo sé. Hay realidades externas duras y pensar que todo es una cuestión de actitud sería negar factores sociales, económicos, históricos. Pero dentro de lo que sí está en tus manos, por pequeño que parezca, seguir esperando un milagro externo sin tocar nada adentro solo te mantiene donde estás. Viktor Frankl, que conoció el sufrimiento extremo, hablaba de la última libertad humana, la de elegir la actitud con la que enfrentamos lo que no podemos cambiar. Eso no soluciona todo, pero abre un espacio de dignidad en el que el cambio interior ya no es un lujo, es una forma de no perderte por completo en medio de lo que te pasa. Quizá el milagro para ti no sea tener una vida perfecta, sino empezar a ser más honesto contigo. Dejar de decir no pasa nada cuando sí pasa. Admitir que estás cansado, que tienes miedo, que necesitas apoyo. Tal vez el milagro sea aprender a perdonarte errores antiguos, no para olvidarlos, sino para dejar de castigarte a diario por algo que ya no puedes deshacer, o aprender a respetar tus límites sin culpa, aunque eso implique que algunas personas se molesten o se alejen, o atreverte a hacer algo que siempre pospusiste porque sentías que no era el momento. El cambio interior rara vez viene en formato espectacular, no siempre se siente bonito. A veces duele más que seguir como estabas, porque implica soltar identidades viejas, la de yo siempre soy el que aguanta, yo siempre soy la que salva a todos, yo soy el que se sacrifica por la familia, yo soy la que no necesita a nadie. Detrás de esas etiquetas hay maneras completas de vivir, y cambiar supone perder un poco de eso para encontrar algo más auténtico. 6. Las señales que ignoras son las que más gritan. Hay una voz baja que te habla mucho antes del caos.
No viene con efectos especiales, no aparece en sueños extraordinarios ni en mensajes escritos en el cielo. A veces es tan simple como una incomodidad que sientes cuando entras en cierto lugar, una resistencia extraña antes de aceptar una propuesta, un cansancio que no tiene tanta lógica si miras solo tu agenda, una tristeza que aparece siempre que estás con alguien en particular. Esa voz está allí, pero casi siempre la silencias con argumentos razonables. Es normal, no es para tanto. Ya se me pasará, estoy exagerando. Y sigues. Sigues hacia adelante como si la vida se tratara solo de aguantar. Hasta que de pronto, lo que era susurro se convierte en grito. Lo que era una incomodidad leve se manifiesta en un problema grande. Lo que era una intuición difusa se materializa en una crisis que ya no puede ignorarse. Desde fuera parece que todo pasó de la nada. Desde dentro, si eres muy honesto, sabes que había señales. Lo difícil es admitir que las viste y las apagaste. No porque seas tonto ni porque te guste sufrir, sino porque verlas implicaba cambiar algo que en ese momento no querías o no podías cambiar. Muchas de las cosas que hoy más te duelen no comenzaron el día del golpe, comenzaron mucho antes, en la primera vez que tuviste la sensación de aquí no, así no, con esta persona no, en este trabajo no. Y sin embargo, te dijiste que podías adaptarte, que era cuestión de tiempo, que te estabas quejando mucho. La psicología lo describe como disonancia, esa tensión entre lo que sientes y lo que te convences de que deberías sentir. Tu cuerpo te dice una cosa, tu mente racionaliza otra, y para no vivir en conflicto, eliges creerle a la mente, que siempre tiene más argumentos. Pero el cuerpo no olvida, el alma tampoco. Y cuando no las escuchas en sus primeras formas suaves, se ven obligadas a subir el volumen. Carl Jung decía que cuando ignoramos lo que habita en la sombra, termina manifestándose afuera como destino. Podríamos adaptarlo así. Lo que ignoras en forma de pequeñas señales internas termina llegando en forma de situaciones externas que ya no puedes pasar por alto. No es castigo, es insistencia. La vida tiene maneras de llamar la atención cuando tú decides no atenderte. Piensa en una persona que vivió años con una sensación difusa de no estar en el lugar correcto. Había conseguido un trabajo estable, algo que su familia valoraba, con un sueldo que le permitía cierta tranquilidad. Desde fuera, todo parecía estar bien. Cada mañana, sin embargo, al sonar la alarma, sentía una resistencia profunda a levantarse. No era solo pereza, era una especie de peso en el pecho, una falta de sentido. Caminaba hacia la oficina con los hombros tensos, con un nudo en la garganta que no podía explicar. A lo largo del día tenía dolores de cabeza, molestias en el estómago, una fatiga que no se justificaba del todo. Cuando se lo comentabais a alguien, la respuesta era la habitual. Todos estamos cansados. Es normal, ya te acostumbrarás. Así es la vida adulta. Él mismo se repetía eso. Había agradecimiento por tener trabajo y a la vez una tristeza silenciosa por sentirse apagado. La señal estaba ahí. Un cuerpo que no se sentía bien en ese ritmo. Una mente que se aburría profundamente en tareas mecánicas. Una creatividad que nunca tenía espacio. Pero escuchar todo eso habría implicado cuestionar decisiones, arriesgar seguridad, modificar una rutina que, aunque incómoda, ya conocía. Así que hizo lo que hacemos casi todos. Se anestesió. Más café, más distracciones, más redes, más comida a deshoras, más fin de semana como escape. Ya descansaré cuando pueda, pensaba, hasta que un día, en medio de la jornada, el cuerpo decidió que ya no podía esperar. Un mareo fuerte, una sensación de que el corazón se salía del pecho, dificultad para respirar. Lo llevaron a urgencias pensando que era algo grave. Después de exámenes le dijeron: no hay nada orgánico peligroso. Lo que tuviste fue un ataque de ansiedad. Esa palabra le sonó extraña. Se consideraba alguien fuerte, no se veía a sí mismo como alguien nervioso. Sin embargo, su cuerpo había tenido que gritar de esa manera para que él parara. El médico fue claro: tu estilo de vida, tu nivel de estrés, la manera en que estás manejando lo que sientes, te están pasando factura. Esa tarde, mientras volvía a casa, sintió una mezcla de miedo y lucidez. Miedo porque se dio cuenta de que ya no podía confiar tanto en esa idea de que el cuerpo aguanta todo. Lucidez porque recordaba cada una de las pequeñas señales que había invalidado. Las veces que se dijo que sus dolores eran normales, las noches sin sueño, las ganas de llorar en el baño sin saber por qué.
Todo eso había estado gritando, pero desde adentro, y él había preferido subirle el volumen al ruido exterior. A partir de ahí, no cambió todo de golpe. No renunció al trabajo al día siguiente ni se mudó de ciudad. Pero sí tomó una decisión interna: dejar de tratar sus señales como molestias y empezar a verlas como mensajes. Empezó por lo básico: observó su cuerpo. Notó en qué momentos se tensaba más, con quién, haciendo qué. Se dio cuenta de que ciertas reuniones con determinadas personas le dejaban agotado de manera desproporcionada, que ciertas tareas, especialmente las que sentía que no tenían sentido para él, le generaban una especie de vacío, que su ánimo cambiaba según con quién se relacionaba dentro y fuera del trabajo. Dejó de decirse «soy débil porque me canso» y empezó a preguntarse «¿qué de esto no está alineado conmigo?». Esa pregunta abrió un espacio distinto. También miró otros ámbitos. Se dio cuenta de que en sus relaciones personales había señales similares. Comentarios que le dolían y que fingía no escuchar, actitudes que lo incomodaban y que se tragaba para no armar lío, intuiciones que le decían que algo no estaba bien y que acallaba con excusas. Siempre encontraba forma de explicarlo. Es su carácter. Yo soy muy sensible. No quiero ser paranoico. Hasta que volvía a sentir ese mismo nudo en el estómago que sentía en el trabajo. Lo que el cuerpo grita en un área suele ser un eco de lo que está pasando en otras. La vida habla en patrones. Autores como Daniel Goleman, desde la inteligencia emocional, han insistido en la importancia de escuchar las emociones como información, no como enemigas. La tristeza, el enojo, el miedo, la apatía son señales. No necesariamente te dicen «vete de aquí ya», pero sí te invitan a revisar algo. Ignorarlas sistemáticamente es como desconectar las alarmas de un edificio porque el sonido te molesta, sin preguntarte por qué se activaron. Esa persona empezó a hacer algo que quizá tú también necesitas: hacerle lugar a lo que sientes sin juzgarlo tan rápido. En lugar de decir «no debería sentir esto», se preguntaba «¿qué me está queriendo decir esto de mí, de mis límites, de mis necesidades?». Se dio cuenta, por ejemplo, de que cada vez que aceptaba tareas que no le correspondían por miedo a quedar mal, después sentía rabia acumulada. La señal no era que los demás fueran malos, era que él no ponía límites y su cuerpo protestaba. Cada vez que se quedaba en una conversación donde se hablaba mal de otros y él no se sentía cómodo, salía de ahí con una mezcla de vergüenza y desgaste. La señal no era solamente «ellos son tóxicos», era también «yo me estoy quedando en lugares donde no quiero estar por no parecer raro». Cuando empezamos a leer nuestras señales así, el lugar de víctima absoluta se transforma en un lugar de responsabilidad más silenciosa, pero más poderosa. Yo también participo en lo que permito. ¿Cuántas veces has sentido esa pequeña incomodidad y la has callado por miedo a perder algo? ¿Cuántas veces tu cuerpo te ha pedido descanso y tú has respondido con más exigencia? ¿Cuántas veces te has dicho «esto no me hace bien» mientras sigues estando ahí para no enfrentar la culpa o la soledad? Otra forma de señales ignoradas aparece en los patrones repetidos. Situaciones que se repiten con distinta cara, pero con el mismo fondo. Por ejemplo, siempre terminas en relaciones donde sientes que das más de lo que recibes. Siempre eliges trabajos donde tu esfuerzo no se reconoce. Siempre acabas posponiendo tus proyectos personales hasta el punto de que nunca empiezan. Cada vez que la historia se repite te dices otra vez lo mismo. ¡Qué mala suerte! Pero el patrón en sí es una señal. Hay algo que todavía no has querido ver sobre ti, sobre cómo eliges, sobre lo que crees que mereces. No se trata de culparte por lo que te hacen, se trata de ver qué lugar ocupas tú en ese baile. ¿Qué te prometes a ti mismo cada vez que vuelves a entrar en un escenario que ya conoces? ¿Qué mentira te cuentas para pensar que ahora sí va a ser distinto, aunque todos los elementos sean iguales? ¿Cuál es el precio de ignorar esas primeras pistas de que, en el fondo, es el mismo guión con otros actores? La dimensión espiritual de las señales no es algo esotérico si lo miras con calma. Hay quien le dice intuición, hay quien le dice guía interior, hay quien prefiere verlo como el lenguaje del inconsciente. Joseph Murphy, por ejemplo, hablaba de cómo la mente profunda se comunica a través de impresiones, de imágenes internas, de sensaciones que parecen gratuitas, pero que traen información. No tienes que creer en nada extraordinario para notar que hay algo en ti que sabe antes que tu razón. ¿Recuerdas esa vez en que sentiste que no debías firmar algo?
aunque todo pareciera correcto, y luego descubriste que efectivamente no te convenía. O esa vez en que tuviste una sensación rara con una persona nueva y más tarde entendiste por qué. No siempre se trata de premoniciones dramáticas, se trata de matices. El problema es que, en el ritmo en que vivimos, hemos aprendido a desconfiar de esa voz porque no tiene pruebas, porque no se puede medir. Preferimos hacer caso a lo evidente, aunque lo evidente nos esté llevando al límite. ¿Qué pasaría si empezaras a darle un poco más de crédito a esas pequeñas señales sin necesidad de volverlas superstición? ¿Qué pasaría si, antes de decir sí a algo importante, te tomaras el tiempo de sentir qué pasa en tu cuerpo cuando te imaginas en esa situación? ¿Qué aparece? ¿Expansión o contracción? ¿Apertura o tensión? No siempre podrás elegir lo que tu intuición quisiera, pero al menos no vivirás tan desconectado de ti. Volviendo a la historia de esa persona, su cambio profundo no fue que de repente encontrara el trabajo perfecto y la relación perfecta. El cambio fue que dejó de pisar sus señales, empezó a escucharlas y a actuar en consecuencia en la medida de sus posibilidades. Pidió un ajuste en su carga laboral y, aunque no todo cambió, puso sobre la mesa que no podía seguir igual. Se atrevió a decir no a ciertos compromisos que lo dejaban vacío. Empezó terapia, no porque estuviera loco, sino porque necesitaba un espacio donde poner en palabras lo que su cuerpo llevaba tiempo diciendo. Poco a poco también modificó la forma en que estaba en sus relaciones. Dejó de aceptar comentarios que lo dañaban como si fueran normales. No se convirtió en alguien frío ni en alguien que corta con todo. Simplemente empezó a cuidar su espacio interno. Eso tuvo consecuencias. Algunas personas se alejaron, otras se sorprendieron, otras se adaptaron a su nueva forma de estar. Él también se vio obligado a revisar la manera en que trataba a los demás cuando eran ellos quienes ponían límites. Los gritos de su cuerpo disminuyeron. No desaparecieron del todo, pero dejaron de presentarse como ataques de ansiedad inesperados. En lugar de eso, ahora eran pequeñas alertas, un insomnio puntual, una irritabilidad extra, una fatiga específica. 7. El final no era el final, era el giro. Tú y yo sabemos que hay escenas en la vida donde sientes que se bajó el telón. No como una metáfora bonita, sino como una sensación real en el cuerpo. Se te cierra la garganta, el futuro se queda en blanco, las imágenes que tenías de cómo iba a ser todo se desmoronan en cuestión de horas o de días. Es ese momento en el que dices hasta aquí llegué, pero no desde la calma, sino desde el cansancio, desde la impotencia, desde una tristeza que parece que no va a terminar. A veces es el final de una relación en la que pusiste años de tu vida, o el cierre de un proyecto en el que habías puesto no solo dinero, sino ilusión y sentido, o la noticia de que algo que dabas por hecho ya no va a suceder. Hay finales que no son un simple capítulo, son un derrumbe interno, y cuando estás ahí, cualquiera que te diga que todo pasa por algo suena lejano, incluso hiriente. Porque tú no estás pensando en aprendizajes, estás pensando en cómo seguir respirando, en cómo vas a pagar lo que debes, en cómo vas a dormir sin esa persona, en cómo se supone que se reconstruye una vida que tú habías organizado alrededor de algo que ya no está. Desde ese lugar, es normal que veas todo como un punto final. La mente hace algo curioso. Cuando sufre, tiende a volverlo absoluto. Si terminó una relación, cree que nunca más volverá a amar así. Si fracasó un proyecto, concluye que no sirve para nada. Si perdió una oportunidad, se convence de que ya no habrá otra. Es un mecanismo de protección. Si declara que ahí se acabó todo, evita hacerse ilusiones, evita el riesgo de volver a doler. El problema es que esa protección se convierte también en una cárcel, porque la vida, aunque tú la declares fin, sigue. Sigue con días que amanece, con personas nuevas que aparecen, con ideas que nacen en medio del caos, con aspectos de ti que quieren moverse. El final que tú ves no siempre coincide con el punto en el que la vida te está diciendo aquí hay un giro. Lo que cambia es la dirección, no el hecho de que haya camino. Hay una imagen que puede ayudarte. Piensa en una película que te haya marcado. En algún momento de la historia, el protagonista se queda sin nada, pierde a alguien, lo despiden, lo traicionan, comete un error grave. Como espectador tú sientes el golpe, pero sabes que la película no ha terminado. Intuyes que allí se va a decidir algo importante. ¿Quién se vuelve esa persona después de ese quiebre? Ese es el giro. No es un final, es el momento donde el personaje se ve obligado a preguntarse ¿y ahora qué hago con esto?
En tu vida nadie te avisa con música de fondo cuando estás en ese punto. Solo sientes que todo se derrumba. Lo que te cuesta ver ahí es que también se abre un espacio para reescribir partes de tu historia. No porque el dolor desaparezca, sino porque a partir de ese momento ya no puedes seguir siendo exactamente quien eras. Déjame contarte la historia de alguien que estuvo muy cerca de interpretar su vida como una sucesión de finales sin sentido. Durante años, esta persona se definió por dos cosas: su relación de pareja y su trabajo. No solo eran partes de su vida, eran sus pilares. La relación había empezado joven, con mucha intensidad. Habían construido planes, había conversaciones sobre futuro, había fotos, viajes, rutinas compartidas. El trabajo, por su parte, era un lugar en el que sentía que al fin estaba demostrando lo que valía. Un proyecto propio que poco a poco iba creciendo, clientes que confiaban, horarios largos pero con la sensación de estar construyendo algo. En su cabeza, el mapa era claro: seguir con esa persona, hacer crecer el proyecto, estabilizarse. Fin de la historia. Pero la vida tenía otras ideas. Primero se empezó a fracturar la relación. Nada dramático al inicio, solo pequeños silencios, conversaciones postergadas, temas delicados que se pateaban hacia adelante porque no era el momento. Ella sentía que algo se enfriaba, pero lo taponaba con trabajo. Ya hablaremos cuando pase esta racha, se repetía. Así fueron meses. Hasta que un día, en una conversación que parecía una más, la otra persona le dijo que ya no podía seguir. No hubo gritos, solo una claridad que dolía. No quiero continuar. Ahí fue el primer final. Lo vivió como un corte radical. La casa en la que estaba llena de recuerdos. Los fines de semana se volvieron huecos. Los objetos compartidos se convirtieron en recordatorios. Siguió adelante apoyándose en su otro pilar, el proyecto. Mientras tenga esto, voy a estar bien, pensaba. Se volcó al trabajo con más fuerza todavía. Horas y horas para no pensar, para no sentir. Durante un tiempo, funcionó como anestesia. Hasta que unos meses más tarde un cambio en el mercado, malas decisiones y un par de errores en cadena llevaron al proyecto a un punto crítico. Deudas, clientes que se iban, gastos que no se podían cubrir. Hizo lo posible por salvarlo, pero al final tuvo que aceptar que, por ahora, no podía sostenerlo más. Cerró. Segundo, final. Esa semana solo repetía en su mente: me quedé sin nada, sin pareja, sin proyecto, sin el futuro que había imaginado. El guión interno era duro. Soy un fracaso, no supe cuidar nada, no tengo nada que ofrecer. Pasó por los días como se camina entre escombros, con cuidado, sin saber dónde pisar. Su energía se redujo a lo básico: levantarse, comer lo suficiente, resolver trámites. El resto era un vacío. Si alguien le hubiera hablado en ese momento de giros, de aprendizajes, de nuevos comienzos, probablemente habría sentido rabia. Porque hay fases en las que cualquier intento de ver luz suena poco empático. Y está bien. Necesito decirlo claramente: cuando estás en el impacto directo del golpe, cuando el final acaba de suceder, no estás obligado a entenderlo todo ni a encontrarle sentido. Tu primer trabajo es sostenerte, respirar, pedir ayuda si puedes, no exigirte estar bien cuando no lo estás. Los giros no se reconocen en caliente, llegan después de manera lenta a medida que tu mente y tu cuerpo se recuperan un poco. En el caso de esta persona hubo un momento concreto que marcó el comienzo del giro, aunque entonces no lo supo. Había salido a caminar sin rumbo fijo, solo para moverse del sofá. Se sentó en un banco y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pensar en cómo recuperar lo que perdió, se preguntó algo distinto. Si todo lo que yo usaba para definirme ya no está, ¿quién soy ahora? No fue una pregunta de autoayuda, fue casi un suspiro, pero abrió una grieta en el muro de «aquí se acabó todo». Porque esa pregunta, aunque dolorosa, no se quedaba en el final, miraba más allá. Desde esa tarde algo cambió de dirección, no las circunstancias, que seguían siendo difíciles, sino la perspectiva interna. Empezó a notar que, antes de todo ese derrumbe, había muchas cosas que no se había permitido ver. En la relación, por ejemplo, se dio cuenta de que hacía años que no se sentía realmente vista, que vivía adaptándose, temiendo que si mostraba su verdadero cansancio o sus desacuerdos, el otro se iría. El final la obligó a reconocer que no se había sostenido a sí misma. En el trabajo, observó que el proyecto, que en un inicio había nacido de su pasión, se había convertido en una cárcel de autoexigencia, en la necesidad constante de demostrar éxito hacia afuera.
Cerrarlo fue doloroso, pero también la liberó de una presión que la estaba rompiendo. Empezó a preguntarse, si esto no hubiera terminado, ¿cuánto más habría podido sostener una vida donde mi valor dependía de no perder a nadie y de no fallar nunca? Esa reflexión no borró el duelo, pero modificó su intrahistoria. Dejaron de ser solo dos fracasos y empezaron a verse también como dos límites. Dos lugares donde la vida, de una manera radical, le estaba diciendo, no puedes seguir construyéndote así. Poco a poco, en medio de trabajos temporales y días aún tristes, comenzaron a aparecer cosas nuevas. Una amiga le propuso colaborar en un proyecto pequeño sin grandes expectativas. Aceptó. En ese espacio, descubrió que había habilidades suyas que nunca había valorado, porque no encajaban en el molde anterior. La capacidad de escuchar, de ordenar ideas, de acompañar procesos. No eran grandes triunfos, pero le daban una sensación de utilidad diferente, más alineada con quien realmente era. En lo personal, empezó a relacionarse desde otro lugar. No porque de repente estuviera sanada, sino porque era más consciente de las señales que antes ignoraba. Cuando sentía que se minimizaba para agradar, se detenía. Cuando percibía que estaba sacrificando demasiado por miedo a perder, se preguntaba si valía la pena. Había aprendido, a un precio alto, que sostener lo insostenible también tiene un final, y que a veces es más honesto reconocerlo antes de que la vida te lo quite de golpe. Mirando hacia atrás, tiempo después, pudo decir algo que en el momento del dolor habría sonado imposible. Ese año que vivió como el fin de todo fue, en realidad, el giro más grande de su vida. No porque a partir de ahí todo saliera bien, sino porque, a partir de ahí, dejó de construirse desde el miedo. El giro no fue una escena épica, fue un cambio casi silencioso en la forma de mirarse, de decidir, de elegirse. Ese es el tipo de giro del que te hablo, y aquí es donde te toca mirar lo tuyo. Piensa en algo que aún hoy recuerdas como el final. Esa vez que alguien se fue, ese trabajo que perdiste, ese proyecto que no salió, ese cambio que no buscaste. ¿Sigues viéndolo como un punto final absoluto? ¿O puedes empezar a preguntarte, sin presión, si también fue el inicio de algo que entonces no alcanzabas a ver? ¿Qué versiones de ti murieron ahí y no necesariamente es algo malo? ¿Qué partes tuyas no habrían cambiado nunca si todo hubiera seguido como estaba? No se trata de agradecer forzadamente lo que te rompió, se trata de reconocer con honestidad qué ha nacido en ti desde entonces. Quizá antes de ese final eras alguien que nunca se atrevía a decir lo que pensaba, y ahora, aunque temblando, te expresas un poco más. Quizá antes te definías solo por tus logros y desde que ese logro se cayó, has tenido que aprender a valorarte de otra manera. Quizá antes dabas por sentado a ciertas personas y la pérdida te hizo entender la fragilidad de todo y te volvió más presente con quienes sí están. El giro se ve en esos matices. Viktor Frankl escribió que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, se nos presenta el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Los finales suelen ser esos momentos en que la situación ya no es negociable. No puedes volver atrás, no puedes deshacerlo. Ahí es donde el desafío se desplaza hacia adentro. ¿Quién decides ser tú a partir de eso? ¿Vas a construir tu identidad únicamente como la persona a la que le pasó esto? ¿O te vas a permitir ser alguien que, desde esa experiencia, tomó otro rumbo? Hay finales que tú eliges y finales que te eligen. Terminas algo porque ya no puedes seguir sosteniéndolo, o la vida lo termina por ti sin preguntarte. En ambos casos hay un duelo. Y en ambos casos hay una posibilidad. Que ese momento no sea la página en blanco donde se acaba el libro, sino la esquina donde empieza un capítulo que aún no conoces. Tal vez hoy mismo estás en medio de uno de esos puntos en los que todo parece estar cerrándose. Quizá estás viendo cómo una etapa llega a su fin sin que tú lo hayas decidido. Es normal que sientas miedo, que mires alrededor buscando algo firme a lo que agarrarte. No te voy a decir que sonrías ni que te lo tomes a la ligera. Si algo de lo que escuchaste hoy se quedó dando vueltas dentro de ti, no lo apagues todavía. En el canal tienes listas completas de crecimiento personal, espiritualidad y metafísica aplicada. Audios para pensar, audios para sentir y audios para volver a ti cuando todo se desordena. Solo escucha el que te llame. No es casualidad que estés aquí. Nos vemos en el siguiente.